A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. ¿Han tenido alguna vez prejuicios o por el contrario han sido objeto de ellos y se han sentido prejuzgados? Hola y bienvenidos una vez más a otra sección de Psicoando. Esta es una sesión de prejuicios y estereotipos. Mi nombre es Juan Manuel y les voy a presentar a nuestros invitados, Laura Borque, Susana Urrego, Laura Daniela Hoyos y nuestro invitado especial Jorge Andrés Jiménez. Los estaremos acompañando. Durante este tiempo trataremos de responder a la pregunta de ¿por qué clasificamos y estigmatizamos a las personas hasta el punto de violentar? Y tomaremos también en cuenta la opinión de alguno de nuestros oyentes. Bienvenidos. Psicoando, un encuentro de palabra. Es evidente que durante toda la historia de la humanidad han existido los prejuicios y los estereotipos. Este tipo de pensamientos llevan a prácticas de discriminación. Estos han surgido mediante grandes manifestaciones de conducta. Pueden ser tanto individuales como también colectivas. Estos también alcanzan a llegar a unos actos de violencia, hasta el punto de crear, por ejemplo, guerras mundiales, tener en cuenta que también estos actos llegan a subestimar el género, la clase social, las costumbres y un sinfín de maneras negativas de participar y caer en el círculo vicioso de la estigmatización. Dentro del trabajo queremos dar una entrada a estas palabras y a estos actos que se han arraigado a nuestra cotidianidad. Estos serán definidos y entendidos más concretamente. De esta manera se podrá identificar si alguna vez hemos sido víctimas de un tema tan global como lo es la estigmatización y cómo esta lleva a una violencia. El estereotipo se define como una preconcepción generalizada y un proceso mental que organiza y simplifica el entendimiento para detener el ambiente social, predecir acontecimientos, formar categorías sociales, económicas, construcciones y generalizaciones. Su función es cognitiva, perceptiva y de categorización. Como segundo término tenemos los prejuicios. Los prejuicios son una opinión por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Son juicios y opiniones de carácter negativo que normalmente no tienen fundamento. Pueden ser percepciones, creencias y actitudes creadas y aprendidas entre la sociedad. Inicialmente pueden ser creadas por falsas imágenes estereotipadas de carácter diferente, despectivas y sin previo conocimiento de una persona, que además adquieren un componente evaluativo y emocional conforme a las expectativas individuales o grupales. Así entonces, el estereotipo es cognitivo, el prejuicio es de carácter emocional y de esta manera orienta a la conducta de la discriminación. Por último, en esta breve explicación de conceptos tenemos lo que es la discriminación, la cual significa separar o distinguir. Se trata de una separación con ciertos criterios que en el lenguaje coloquial y más reciente se asocia con desigualdad de derechos y oportunidades. Inclinaciones a llevar a cabo acciones, prácticas y conductas que separan, comportamientos negativos y consecuencias de estereotipos y prejuicios, es decir, niegan la igualdad. En fin, estereotipo, prejuicio, discriminación son conceptos que están siempre en estrecha relación. Damos entonces inicio a la pregunta, ¿por qué clasificamos y estigmatizamos a las personas hasta el punto de discriminarlas? Vamos entonces a escuchar a nuestro invitado especial, Jorge Andrés Jiménez. La tendencia que tenemos todos los seres humanos a construir categorías con las cuales etiquetamos y categorizamos a las demás personas responde también a nuestra necesidad de identificarnos y reconocernos como miembros de una comunidad.
Y para esto, la diferenciación con el exogrupo, como diría Tackwell, viene a ser muy importante. El problema es quizás cuando cada una de estas categorías nos sirve más para establecer una relación de poder y de dominación sobre los otros, más que de comunicación y apertura. Y es justo en ese momento donde todas las categorizaciones y todas las clasificaciones que hacemos de las personas pueden llegar a ser violentas, estigmatizantes y discriminatorias. Jorge, muchas gracias por tu aporte. Ahora vamos a continuar con esta pregunta para que todos desde su punto de vista respondamos. ¿Qué piensan ustedes acerca de los estereotipos y la forma en que estos generan violencia? Yo me acuerdo que desde que era muy pequeño me he dado cuenta que el mundo se rige por normas y por imposiciones que la misma gente construye. Dando un ejemplo sobre esto, me acuerdo que estaba cenando una vez con mi abuela y mis tíos y mi tío se levantó a lavar los trastes. Mi abuela al verlo nos dijo a todos que cómo se le ocurría, que estos eran los labores de las mujeres. En sí los estereotipos violentan, discriminan y excluyen. ¿Esto qué permite? Esto permite encasillar y crear juicios de valor sobre un grupo en específico. Se presentan muy a menudo en toda clase de contextos y con toda clase de personas, pero que sin embargo hay unos más arraigados que otros. Esos mismos a los que debemos prestarles mucha atención, pues en algún momento podría tocarnos a nosotros. ¿Qué pasa? Que constantemente estamos recibiendo juicios de valor y estos juicios constantes entran a ser parte de nuestros sentimientos, nuestras apropiaciones de nuestra identidad. Entonces, al ser invadidos, podemos entrar o reaccionar con formas de violencia. Juan, yo pienso muy parecido a ti. La verdad es que para mí es algo supremamente difícil. Creo que las personas que utilizan los estereotipos tienen cierta creencia acerca de que le están dando un orden o un respectivo lugar a algo o a alguien. Y creería yo que al principio esto no se escucha tan mal, pero el verdadero problema es que esto se utiliza para generar dolor, para generar burlas y como tal la violencia. Es decir, no hay lugar para el respeto y eso es algo con lo que yo personalmente no me siento a gusto. En realidad yo creo que me parece muy interesante cómo la gente ha llegado a transformar el significado de un estereotipo y prejuicio y lo ha asociado directamente con la violencia. En realidad no me había dado cuenta que hasta yo misma había transformado el significado y pues pienso que esto se ha dado a partir de todas aquellas situaciones que se han venido presentando en la sociedad, en donde la violencia juvenil ha estado muy marcada y ha crecido con el tiempo por diversos temas que han generado controversia y en donde el estereotipo y el prejuicio han jugado un papel muy importante. Y sin embargo considero que el estereotipo y el prejuicio no son del todo tan malos por la categoría que se le puede dar y el enfoque en el que se hable desde un prejuicio y un estereotipo. Considero que también puede ser cuestión de un poco de perspectiva. Sí, exacto, Susana. Es dependiendo de la perspectiva desde donde lo veamos. Concuerdo contigo, puede ser un fenómeno bastante subjetivo, pues puede tener muchas extensiones. Lo podemos categorizar en estereotipos positivos, negativos o neutros. Sin embargo, al tocar también la violencia, podemos deducir que entonces son negativos, partiendo de que tienen su inicio en el momento en que pensamos que una cosa debe ser de determinada manera y esto nos lleva a cometer acciones no tan buenas hacia los demás por un simple desacuerdo. Ahora, ¿de dónde piensan ustedes que pueden surgir los prejuicios y los estereotipos? Los prejuicios, los estereotipos, todo este tipo de categorizaciones no son emergencias individuales, no es, digámoslo, una semilleta que está planteada en la mente de cada persona, sino que son recursos culturales. Y al ser culturales, pues digámoslo, tienen asiento en procesos históricos, mitologías, religiones, creencias que se han venido desarrollando a lo largo de la humanidad. Todo esto va generando como una especie de gran vocabulario de matriz sobre la cual nosotros nos pegamos para hacer lecturas del mundo y dentro de esas lecturas los estereotipos y los prejuicios.
Y, como dice el experto Jorge Andrés, no es una semillita con la que el ser humano nace, sino que también considero que esto viene desde el mismo hogar, de la educación que reciben las personas desde el núcleo familiar, porque allí nacen muchas creencias, formas de pensar y formas de ver la misma vida incluso. ¿De dónde surgen? Bueno, los prejuicios o las preconcepciones son parte de nuestra naturaleza. Eso hay que tenerlo muy claro. Estos prejuicios nos constituyen. Me acuerdo que el primer prejuicio es el que forma el bebé con la madre o pues ya con las personas cuidadoras. El bebé repite millones de veces una serie de experiencias que le hacen definir quién es él y también identificar quién es la otra persona. Eso lo permiten los prejuicios. Pero a lo largo de la vida le permite ir ampliando, ir diversificando y también disminuyendo los prejuicios más negativos. En conclusión, si no hay unos prejuicios iniciales, no sobreviviríamos. Bueno, para mí nacen de la imagen que tú mismo te creas del otro. Estoy de acuerdo con la idea de que muchos gustos o disgustos son inculcados por nuestros padres, cuidadores e incluso personas que simplemente significan algo para nosotros. Pero para mí todo radica en que uno es dueño de esa imagen que se hace del otro y de esos pensamientos que quizá puedan volverse negativos y replicados en forma de odio o violencia ante los demás, creería yo. Sí, puede ser muy cierto que desde el mismo hogar. Sin embargo, también considero que los estereotipos y los prejuicios nacen de las creencias culturales que se tienen o se crean en cada comunidad, cultura y contexto a partir de nuestra experiencia. Si bien cuando dentro de nuestro entorno de crecimiento aprendemos y experimentamos algo, tendemos a tomarlo como la verdad absoluta. De allí parte la idea de que cualquier cosa que se salga de los límites de nuestra verdad absoluta puede ser tomado como diferente, como incorrecto y por tanto nos lleva a sentir, pensar y actuar diferente para con el otro. Es importante también tener muy presente cuáles son esos efectos de los prejuicios y los estereotipos en nuestra sociedad y cuál es la forma de abordaje para evitar violencias culturales asociadas a la discriminación. Entonces me gustaría pues tener la opinión de cada uno. Los prejuicios, los estereotipos y los estigmas hoy por hoy tienen una incidencia fuerte en el mundo debido al escalamiento de los nacionalismos y de ciertos comunitarismos cerrados, como por ejemplo raciales, nacionales, lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos con American First, y todo esto pues es un caldo de cultivo para que se ejerzan muchas violencias. Una forma de evitar esto es de construir, desnaturalizar un poco esas identidades, hacer un proceso de reconocimiento histórico de cómo se construyen socialmente para entender que ninguna de ellas es una esencia que poseen los sujetos, sino que hacen parte de procesos políticos, culturales y sociales sobre los cuales nosotros podemos tener alguna incidencia, teniendo siempre como horizonte el poder construir sociedades más justas. En una opinión muy personal, considero que los prejuicios y los estereotipos y la necesidad de imponerlos a otros son los principales motivos por los que se han cometido los actos más inhumanos. Por otra parte, considero que son cogniciones que pueden cambiar a través de la conciencia, del entendimiento, de la tolerancia y con un toque de conocimiento sobre nosotros mismos, de tal manera que podamos diferenciar entre nuestras creencias objetivas y otras que no lo son tanto. Pues claramente los efectos son negativos, crean separaciones, rivalidades absurdas y casi siempre hacen que ciertos individuos se vean privados, por así decirlo, de juntarse o socializar con otros. En cuanto a una intervención o una forma de abordaje para evitar estas violencias, pienso que una de las posibles respuestas está en la educación acerca de valores como el respeto, o quizá concientización acerca de las diferencias, acerca de la diversidad, lo atípico de los otros seres humanos y que no hay por qué generar odios o sentir miedo de lo diferente o desconocido, porque eso también es algo muy común, el miedo. Entonces se trata de
concientizar todo lo que ya mencioné, poniendo de base el respeto por el otro. Eso diría yo. La forma más efectiva de afrontar los estereotipos y los prejuicios es haciendo un intercambio emocional. No se resuelve solamente utilizando la racionalidad, que mucha gente piensa eso. No, lo más importante pienso yo que es partiendo de las emociones y que este mismo juicio de valor se transforme en algo positivo. Los efectos en la sociedad pueden ser diversos. El tenerlos e imponerlos de forma violenta implica someter y discriminar a aquellos que se ven implicados. Los prejuicios nos manipulan, nos controlan y desde esa misma manera tratamos a alguien o a algo debido a un juicio que podría ser simplemente erróneo. Como ya lo hemos mencionado actualmente, los prejuicios y estereotipos tienen muchas formas de verse y vivirse, pero como está actualmente la sociedad, sus efectos son muy negativos, pues su mismo significado se ha transformado en violencia y el mismo tema involucra a las personas a centrarse en hablar de violencia directamente. Ahora bien, después de lo conversado anteriormente, vamos a escuchar la opinión de algunos de nuestros oyentes, los cuales intentaron responder a la pregunta inicial del tema. Bebé, yo digo que tanto en jóvenes como en general, en todo tipo de personas, como que la violencia parte como de esa falta como de respeto y de tolerancia por el otro, por esa falta de aceptación por el otro, como que sentimos o creemos que porque no se parece a mí o no piensa igual que yo, no se dice igual que yo, no le gusta lo mismo que yo, es alguien como que no vale la pena, entonces como que hay que atacarlo. Pues no es mi caso, pero pienso que la mayoría de problemas es por eso, pues de violencia aparte de ahí. Bueno, como pudimos escuchar, nuestros participantes, al igual que la mayoría de nosotros, concordamos en que los estigmas y los prejuicios llevan a la violencia. Y pues yo concuerdo con que la mayoría de los jóvenes expresan estas inseguridades desde el señalamiento de la vulnerabilidad y supuestos defectos del otro. Y digo supuestos porque es precisamente aquí donde nacen estos estereotipos y seguido a esto nace el querer dañar al otro, quizá como lo dice nuestra participante, para ocultar nuestros propios errores o sentimientos de inseguridad. Porque se ha perdido el valor y el sentido de la vida humana, del ser humano, a costa de cualquier cosa vale más que la misma vida y que el ser humano. Y como dice nuestro participante, se ha perdido el valor de la vida humana y tristemente los estereotipos y los prejuicios, con toda la violencia que han generado, han hecho parte de este hecho. Porque la idea de imponer nuestros pensamientos, gustos y creencias, pero no aceptar ni comprender las de los demás, la falta de tolerancia con el otro y la poca empatía refuerzan los estereotipos, nos llevan a sentir, pensar y actuar mal hasta el punto de ser soberbios y tratar de imponerlos con violencia. Ya para finalizar, Jorge, ¿te gustaría dar alguna conclusión o algún otro aporte cercano al tema? En este sentido, la conclusión y la invitación general es a desnaturalizar, a deconstruir todas estas identidades, todos estos prejuicios, todas estas categorías. Entender que hacen parte de narrativas históricas que se construyen en procesos políticos y que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de reescribir esas narrativas, de reescribir esas historias. Y en esta medida es a escribir unas historias más incluyentes, que generen más apertura hacia los otros y que nos lleven a sociedades mucho más justas y más equitativas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.